Ayer Núñez Feijóo explicó ante la prensa que no podía ir personalmente. Primero, él le ampara el derecho de declarar por videoconferencia. Esto tienen que tenerlo ustedes claro. Pero por otro lado, Núñez Feijóo explicó que no podía ir personalmente a Catarroja porque le coincidía con la interparlamentaria del Partido Popular que se celebra en A Coruña, nos decía ese mismo día 9. Pero claro, es que nosotros, ahí lo tienen, hemos recibido la convocatoria del Partido Popular para acreditarnos para esa interparlamentaria y pone que se celebra los días 10 y 11 de enero. Hemos llamado al Partido Popular y nos confirman que efectivamente el día 9 no comienza la interparlamentaria del Partido Popular. Los mensajes. No, que se pueden haber borrado. Es decir, para que ustedes se hagan una idea, quisiera acercarse. Cuando uno va al notario con el teléfono, el notario lo que dice es: los mensajes que usted me está mostrando son estos a esta hora. Pero un notario, como dice en este caso el notario que atendió a Feijóo, no sabe si esos mensajes, si hay alguno eliminado. O sea, no tiene acceso al móvil. Claro, él reproduce lo que le enseñan, pero si hay mensajes que han sido borrados previamente, pues lógicamente el notario no los ve y no lo contempla en el acta. Los notarios dan fe de lo que tú dices. Exacto. Es como pasó con el tema de Juan Lobato, que también fue ante un notario, da fe de lo que tú dices. Luego, como dice Pedro, si entiende la jueza que tiene que tener esos mensajes y que, bueno, y que tienen que entrar en la causa, pues bueno, ya investigarán si hay más, si hay menos o los que haya. Como norma general, o sea, si tú eres un cargo representativo o un cargo institucional, tienes que colaborar con la justicia. Tienes que declarar ante los jueces cuando te llaman y tienes que proporcionar toda la información que te reclaman. Y no puedes hacer otra. Y hemos asistido en este país a altísimos cargos institucionales que se negaban, por ejemplo, a responder a un juez del Supremo. A mí eso me parece inconcebible. Y Feijóo, bien, es verdad que puede hacerlo por videoconferencia, pues tendrá, y su deber como cargo representativo será responder a todo lo que le pida la jueza de la Dana y ofrecer toda la información que ésta exige, y entre otras cosas, claro, por lo que se ve, la jueza dice de manera voluntaria. Pues de manera voluntaria deberá ofrecer la totalidad de los mensajes que intercambió con Mazón. Está con nosotros Mariló Gradolí, ella es la portavoz de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre. Mariló, muy buenos días, buen día. Buen día, buenos días. Bueno, ¿tú cómo estás viendo todo esto que estamos viviendo, el hecho de que Feijóo no haya entregado sus mensajes, que diga que los va a entregar ahora, que la jueza ya le pide que los entregue, que le da un plazo de 3 días? Sí, pues lo que estamos viendo es que las palabras colaboración con la justicia se han quedado sin contenido. Nos hemos cansado de escuchar a Carlos Mazón diciendo que iba a colaborar con la justicia, pero ni ha entregado sus mensajes, ni ha pasado por el juzgado. Lo mismo con Feijóo, colaboración total con la justicia, pero entrega únicamente una parte de los mensajes y no entrega ahora. Si quiere, porque tiene que ser voluntariamente, podrá entregar los mensajes que faltan con Carlos Mazón, pero desde luego la frase colaboración total con la justicia se está quedando sin sentido. Y esto duele porque lo que estamos viendo es que 1 año y 2 meses después nos siguen mintiendo, y lo más importante es que nos siguen intentando manipular. Están intentando que nos creamos una realidad que no es la que corresponde con lo que aquí vivimos. Y por tanto, si realmente quieren colaborar con la justicia, que dejen de mentir, porque estamos hartos de tanta mentira y de tanta manipulación. Mariló, a las víctimas de la Dana, a ti personalmente, ¿te parecería una muestra de respeto que Feijóo acudiese a declarar personalmente ante la jueza Catarroja y no lo hiciese por videoconferencia? Está claro que se le permite testificar, declarar por videoconferencia, pero sería un signo de respeto que se acercase a Catarroja, a la zona cero, al juzgado, y que entrase para intentar dar esa sensación de que se colabora con la justicia, pero parece ser que no lo va a hacer, que lo hará por videoconferencia. Otros testigos sí que se han acercado a Catarroja y lo agradecemos, porque si hay una cosa que buscamos las víctimas y que no vamos a parar, es esa verdad de lo que pasó ese día 29 de octubre para que no vuelva a ocurrir, y justicia para tener reparación, y seguiremos, y sería un signo de respeto que se acercase a Catarroja al juzgado. Transformación digital y la función pública. Ministro, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oiga, cuando Feijóo habla de colaborar con la justicia, pero luego a la vez se distancia, ¿usted a qué cree que se debe esa contradicción? Feijóo y colaborar con la justicia.
Es bueno tener memoria. A Feijóo no es la primera vez que le cita a una jueza y que trata de tomarle el pelo a la jueza. No hace mucho, creo que fue en 2023, una jueza le citó en Salamanca para investigar un escándalo de amaño de unas primarias del Partido Popular. ¿Sabe lo que hizo el señor Feijóo? No ir al juicio. Léase las palabras de la jueza, durísimas, diciendo: yo he citado aquí al señor Feijóo, y se negó a ir a declarar. No fue a declarar, estando citado. Ahora ha pedido declarar de forma telemática. Perfecto. Pero es que la primera vez que le citó a una jueza no fue a declarar. Estos son los señores que dan lecciones sobre respeto a la justicia. No fue al juicio. ¿Y ahora qué pasa? Ahora que la jueza trata de esclarecer los hechos gravísimos que costaron la vida de más de 200 personas, estamos hablando de la historia de una infamia, de una mala gestión, y para aclarar qué pasó esas horas, qué pasó esos días en esa gestión, necesita saber todo lo que pasó. Y el señor Feijóo presumió de estar informado en tiempo real, minuto a minuto, de lo que pasaba en la Dana. Por lo tanto, la jueza quiere saber, lógico, qué comunicación estaba teniendo. ¿Y ahora qué hace el señor Feijóo? Ocultar los mensajes que envía él. Si no se entiende la conversación completa. ¿Qué habrá en esos mensajes para que Feijóo no quiera entregarlos? ¿Usted cree que Alberto Núñez Feijóo debería ir personalmente a Catarroya a declarar ante la jueza? Bueno, yo creo que el señor Feijóo no solamente debería ir a declarar, es que debería también entregar esos mensajes íntegros para que conozcamos, para que conozca la jueza exactamente cómo se produjo todas esas conversaciones, y además de eso debería hacer muchas más cosas. Debería estar, como habéis conocido ahora, no amparando al señor Mazón, que es lo que está haciendo. Le ha amparado durante más de un año, ha estado dándole cobertura al señor Mazón. Cuando ha sido insostenible, han hecho un cambio cosmético en la Comunidad Valenciana, en lugar de dar la voz a los ciudadanos para que pudieran votar y elegir después de esta infamia. Y ahora vemos que siguen amparando al señor Mazón, que sigue siendo diputado, que sigue estando cubierto por ese aforamiento, para que es lo que ha hecho el Partido Popular. Y eso es lo que hace el señor Feijóo. El señor Feijóo es parte de la infamia de lo que pasó en Valencia. Encuentro en el discurso de Núñez Feijóo una diferencia entre la preocupación entre el mensaje externo y la verdadera preocupación interna. El mensaje externo es el de la crítica muy acentuada, con términos muy gruesos, hacia la situación que vive España y la actuación del gobierno, y ahí lo tiene casi todo hecho. A mí me llamó ayer mucho la atención como ya lo ha hecho con el presidente del gobierno, con el asunto de su suegro, hasta en sede parlamentaria. Ayer ya fue a por Zapatero, ¿no? Y esta es una dinámica que se repite, ¿no? Medios afines lanzan informaciones pues que de momento están sin contrastar, basadas en amplificar el discurso de un presunto corrupto como es el empresario Víctor de Aldama, un tipo bastante indeseable por todo lo que sabemos. Feijóo las da por ciertas, las hace suyas, las lanza y tiene ese discurso más o menos hecho contra el gobierno en esta dinámica que se repite una y otra vez. Pero la preocupación interna profunda es Vox. Vox, yo creo que ha puesto a bailar al Partido Popular, y todo lo que hace hay que verlo en relación con ese eje que supone la extrema derecha, que tiene el viento a favor y que solo tiene que sentarse a esperar. No quiere participar en gobiernos porque fuera de Madrid tiene gente pues bastante poco cualificada, que les ha dado bastantes disgustos en su poca experiencia de gobierno autonómico. Eso además le produce desgaste porque se evidencia una gestión donde solo hay un análisis de la realidad bastante confusa y basado en grandes mentiras, algunos de los temas que mencionaba Vera, como la inmigración y demás, y lo tiene muy fácil. Y yo creo que hay una preocupación tremenda que marca de verdad estos giros hacia un lado, hacia otro de Feijóo, que es Vox, porque la crítica al gobierno pues ya le va un poco con piloto automático. Mira, ¿no? La tesis de Génova con respecto a... ¿Cuánto se habló del Día de la Dana ayer en el balance que realizó Feijóo del año? Se habló mucho porque la jueza de la Dana le ha pedido a Feijóo que aporte voluntariamente, dice, los mensajes que envió Amazon el Día de la Dana en lo peor de la tragedia. De momento, el líder del Partido Popular solo ha entregado los WhatsApps que recibió de Carlos Mazón. Ahora la jueza le pide que entregue también los suyos. Feijóo se justifica. Ha dado al juez, la juez, lo que me ha pedido. Punto. El primer WhatsApp de Mazón es a las 8 de la tarde, después de salir del Ventorro. Estas eran las imágenes a esa hora. Viendo lo que ustedes estaban publicando, yo me pongo en contacto con el presidente para que me diga, primero, ¿cómo está? En lo aportado por el líder del PP no hay mensajes anteriores a esa tarde-noche del martes 29 de octubre, a pesar de lo que él mismo dijo 2 días después.
desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja, y desde el martes ya me estuve informando, igual que ayer, que nos tememos que haya más personas fallecidas. Cuestionado por ello, Feijóo se defiende. ¿Por qué tengo que dimitir? Por decir la verdad, desde las 8 hasta las 11:35, aproximadamente 23:35 de la noche, me pongo en contacto y nos ponemos en contacto y me va informando de lo que va sabiendo y de lo que intuye que puede ocurrir. Para el PSOE, los mensajes son la prueba de las mentiras del PP. Partido Socialista, pedimos la dimisión del señor Feijóo. Los valencianos y las valencianas no merecemos tener que soportar ni un minuto más al señor Feijóo mintiéndonos a la cara. El presidente del Partido Popular se muestra abierto a colaborar con la jueza. La cuestión es que la magistrada fija ahora un plazo límite para que el líder del Partido Popular aporte esa conversación, los mensajes que envió Amazon el día de la Dana. La jueza dice que puede testificar de manera telemática, pero le afea que no vaya personalmente a Catarroya, como han hecho otros testigos. Mario. Sí, le da un plazo de 3 días. Lo que quiere la jueza es conocer los mensajes de Amazon también para poder contextualizar, de Feijóo también para poder contextualizar toda la conversación. Finalmente, como decía, sí que podrá declarar de manera telemática, lo podrá hacer desde la sede, desde el despacho oficial en el Congreso de los Diputados. Además, se ha incluido en la causa el vídeo que se ha podido ver anteriormente, en el que Feijóo decía que Amazon le había mantenido informado en tiempo real de la situación. Además, como decimos, podrá declarar de manera telemática, pero la jueza le abre la puerta a poder hacerlo aquí presencialmente en Catarroja. Marta Monforte, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. Claro, es que extrañó por qué Feijóo daba a la jueza los mensajes que supuestamente había recibido de Carlos Mazón, pero no entregaba los suyos, sino que daba una explicación de qué es lo que había en esa conversación y qué es lo que le había dicho él, pero sin citar sus palabras exactas. Claro, de hecho conocimos esos WhatsApps y lo que conocemos a día de hoy es precisamente esas respuestas a alguna de las preguntas de esta conversación que, por lo que se desprende de lo que sabemos ahora, inicia el propio Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Sobre las 8:30, 9 de la tarde, o 8. Es cuando él le contesta, gracias, Presi. Suponemos ahí que él le está preguntando o le está un poco informando sobre la situación que está sucediendo en ese momento en la Comunidad Valenciana, y ahí es cuando Feijóo dice que estuvo informado en tiempo real. Ahora hemos visto con el tiempo y con esos WhatsApps aportados a la causa que no estuvo informado en tiempo real, porque evidentemente Carlos Mazón estuvo toda esa tarde sin contestar o muy desconectado de lo que sucedía por el estar en el Ventorro con Maribel Vilaplana. Por tanto, nos falta esa contraparte que yo creo que sí que es importante para saber qué es lo que le preguntó Feijóo a determinadas respuestas que le da Amazon también sobre el gobierno, sobre lo que la ayuda que tiene en ese momento y sobre el contexto en el que se estaba viviendo esos mensajes. Pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, Silvia, de lo que dijo ayer Feijóo en el balance y sobre los mensajes de la Dana, que él dice que los iba a aportar, que no tenía ningún problema en aportarlos porque él no era ningún delincuente, aludiendo al fiscal general del Estado y otra causa judicial. Pero en esta misma causa, en la instrucción de la Dana, hemos visto como José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete de Amazon, y también Vicent Monpó, presidente de la Diputación de Valencia, no entregaron esos mensajes porque dijeron que habían perdido el terminal, lo habían cambiado y no tenían acceso a esos mensajes. ¿Podemos inferir entonces que también son unos delincuentes por no entregar esos mensajes? Yo creo que ahí Feijóo evidentemente no estuvo nada acertado y creo que la crítica es pertinente en este caso, ¿no? Hay muchos mensajes que todavía seguimos sin conocer, vaga la redundancia, entre ellos los de Amazon, ¿no? Que solo ha aportado en este caso los que le ha adjuntado Feijóo y también en su día los de Salomé Pradas, pero él no ha entregado per se su terminal a la jueza de la Dana. Claro, es que cuando Feijóo dice que estos son todos los mensajes que hay y que no han sido manipulados, esto ya creerlo es una cuestión de fe, porque lo que dice el notario es que ni es perito informático ni está capacitado para hacerlo y que simplemente, Marta, lo que hace él es recoger los mensajes que le están enseñando en una pantalla.
Claro, al final tenemos que pensar que los mensajes que nos están llegando y que conocemos gracias a la instrucción son verdaderos, pero a lo largo de este proceso hemos visto tantas cosas extrañas y tanta falta de información, incluso desinformación en muchos de los casos, que no fue hasta hace unas semanas cuando conocemos la respuesta de Mazón a Pradas cuando le habla de este cojonudo respecto a la preocupación que ella estaba demostrando por cómo estaba Utiel a las 3 de la tarde y él, sin embargo, se va a esta comida y pasa olímpicamente del tema. Claro, nos sigue faltando una verificación y una información cierta y real de todo lo que sucedió en ese momento, pero para mí ha quedado más que demostrado que el señor Feijóo, en este caso, al hablar de que tenía información a tiempo real, o mintió o intentó hacer ver que él estaba mucho más presente de lo que realmente estaba, porque ese día en Madrid no había la preocupación hasta por la noche cuando supimos lo que había pasado, y que al final Carlos Mazón en el Congreso, en la comisión de la Dana, él también dice que no se sabe de muertes oficiales, por ejemplo, hasta pasada la madrugada, hasta las 5 de la madrugada. Y en esos mensajes, por lo que se desprende de la conversación con Feijóo, sabemos que él ya en torno a las 11:30 o 12 menos cuarto ya le dice que ya tienen constancia de que hay muertos y desapariciones. Es decir, la historia la estamos construyendo a partir de la instrucción y gracias a estos mensajes que en un primer momento nunca se hubieran entregado. Por tanto, hablar de que tú estás contribuyendo a la causa en el caso de Feijóo, pero porque te están, digamos, obligando a participar en ella. Si no, yo creo que en ningún caso hubiera entregado ni sus mensajes ni los de Carlos Mazón, al que ha protegido, como ya todos sabemos, hasta casi al final de cuando ha podido, por la presión de los familiares de las víctimas, que por cierto le están afeando mucho el hecho de que no vaya presencialmente. Es que al final todos los testigos han ido presencialmente y él ya nos decía en su momento que ya no quería ir porque prefería hacerlo telemáticamente como se ha demostrado ahora. Hombre, y luego sorprendió, Pedro, que le preguntasen en la rueda de prensa a Alberto Núñez Feijóo si había cambiado de teléfono. Primero dijo que no y luego reconoció que sí. Y era muy evidente que tenía que haber cambiado de teléfono porque en el teléfono que se recoge ante notario es un último modelo que salió hace muy poquito tiempo, con lo cual sí que hace unas semanas Alberto Núñez Feijóo ya sabíamos que había cambiado de teléfono. A mí me preocupa poco este asunto de si los mensajes pudieran ser manipulados o no, porque yo creo que la justicia tiene herramientas para poder determinar eso si en el futuro es necesario para la instrucción judicial, sea aquí o en otro tribunal. Lo que me llama poderosamente la atención es que ahora digas que vas a entregar tus mensajes, los que tú escribiste, no los que te mandó Mazón, voluntariamente si te los piden, y no lo hagas de primeras. Ahí hay dos explicaciones. Una, pues lo hemos hablado aquí, que las conversaciones privadas, pues a veces los términos que se utilizan son difíciles de defender porque son conversaciones privadas, o nos cabe la duda, porque no se han entregado, que los mensajes de Feijóo, por ejemplo, pues auspiciaran un interés que no era principalmente el de las víctimas, sino más el de un cierto tactismo político de la situación, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención eso, que ahora se muestre de forma voluntaria, decir, bueno, pues que me los pidan. Es que no me especificó. Bueno, mire, oiga, si te está pidiendo los mensajes con Mazón y usted extrae solamente las respuestas de él, es porque tiene algún interés en no mostrar los suyos, eso es evidente. Pero fíjate, yo de las respuestas de Mazón, que es lo que conocemos, es verdad que pueden surgir dudas sobre el tono, sobre el fondo de los mensajes de Feijóo, pero tampoco veo yo de las respuestas que da Mazón que haya ahí una cuestión que tenga por qué ocultar. Pero dicho esto, si tú eres un cargo institucional... tampoco sabemos si están todos los mensajes. Dicho esto, sí, bueno... 9:04 en Canarias, Alberto Núñez Feijóo descarta el cordón sanitario a Vox. En su comparecencia para hacer balance del año político, el líder del PP insiste en que su única línea roja se llama Bildu. Él reitera que si dan los números quiere gobernar en solitario, pero, siempre hay un pero, no descarta del todo coaliciones con la extrema derecha en las comunidades. Por ejemplo, en Extremadura. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Un Feijóo que en este balance, hay que decir, ha vuelto a dibujar un panorama apocalíptico de España. Él habla de el peor año del peor gobierno de la democracia, habla de un colapso del sanchismo. Sí, el líder de los populares ha resumido 2020. Buenas encuestas en España, veremos qué posición queda en las elecciones generales, pero desde luego nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox. El líder del PP asegura que su aspiración a nivel nacional es gobernar en solitario, pero deja la puerta abierta a contar con el apoyo de la ultraderecha si es necesario. Ha reconocido que todavía no ha hablado con Abascal sobre Extremadura, pero le ha pedido responsabilidad para no caer en la repetición electoral.
Hoy hemos sabido que Feijóo va a poder declarar a distancia ante la jueza de la Dana, que además le ha dicho, hombre, si me quieres dar todos los mensajes, toda la conversación que mantuviste con Carlos Mazón, con el entonces presidente, y no solo los mensajes que él te mandaba, pues mejor, porque por contexto voy a poder entender mejor qué ocurría. Antes de conocerse estas novedades judiciales, el líder del PP argumentaba así el hecho de haber mandado, pues eso, solo una parte de esa conversación, solo los mensajes de Mazón. Le he dado a la juez lo que me ha pedido en su totalidad. Por tanto, es curioso que se me pida que dé una cosa que no me han solicitado. Por supuesto que si la jueza me lo solicita, pues no tendré ningún problema en dárselo. Pues en principio suponemos que también se lo va a dar. Y otro titular más, Feijóo cierra filas con el alcalde de Badalona, con Xavier García Albiol, y apoya sin fisura su decisión de desalojar a decenas y decenas de personas en plena ola de frío y sin darles ninguna alternativa. Si hay personas que de forma ilegal ocupan edificios públicos o privados, tienen que saber que en España se respeta la ley. Por tanto, lo que ha hecho el alcalde de Badalona es exigir que se cumpla la ley en su municipio. Claro, aquí se olvida de que lo que dijo la jueza es hay que dar una alternativa después de desalojar. Pero en fin, ya veremos cómo acaba esto a nivel judicial. Esther, ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención? A mí, sinceramente, de todo lo que habéis dicho, no me ha llamado la atención que Feijóo haya abierto la puerta a las alianzas con Vox. Quiero decir, no es una novedad. ¿A quién puede sorprender que el Partido Popular haya solemnizado que en ningún caso va a hacer un cordón sanitario a la ultraderecha española? ¿De qué estamos hablando? Es que ese supuesto cordón sanitario cayó en mayo del 2023. Es que el Partido Popular ha gobernado con Vox en Valencia, en Baleares, en Extremadura, en Castilla y León. En Castilla y León ya se lo encontró hecho, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Bien. Bueno, bien, pero digo el Partido Popular. Sí, no estoy especificando si el Partido Popular de Feijóo, el de Casado o el que venga después. Es decir, la colaboración con Vox desde el año 2023 ha sido absoluta. Fue Vox quien se fue de los gobiernos autonómicos por propio interés electoral, porque llegó a la conclusión de que le era más rentable y tenía menos coste para él hacer de oposición al Partido Popular que estar dentro de sus propios gobiernos. Por lo tanto, lo que menos me ha sorprendido de la intervención de hoy de Alberto Núñez Feijóo ha sido esto. O sea, creo que es una línea continua. El supuesto Feijóo moderado que llegó a Madrid, para quienes creyeran en esa figura de moderación y de consenso, no ha hecho este recorrido para prescindir de Vox. No ha abrazado parte del ideario político de Vox para prescindir o dejar en la cuneta a Vox, sino para colaborar con Vox, porque sabe perfectamente que le necesita y sabe que sin Vox no puede sumar, no va a llegar a la Moncloa si no es con la suma de Vox. Por lo tanto, esto de las comunidades autónomas sí, pero en el gobierno central no. No. Si en julio de 2023 Alberto Núñez Feijóo hubiera sumado con Vox, Vox hubiera estado dentro del gobierno y Abascal hubiera sido vicepresidente del gobierno, como lo será en el 2027 o cuando el presidente del gobierno tenga bien disolver las Cortes y convocar elecciones. Si esa suma da una mayoría absoluta, no tengo ninguna duda de que esto se va a producir. Es un camino sostenido en el tiempo que ha ido haciendo el Partido Popular desde que el líder es Alberto Núñez Feijóo y que tiene como punto y final ese broche. O sea, no entiendo un Partido Popular que exija a Vox quedarse fuera del gobierno, y menos con la crecida que está teniendo de momento las comunidades autónomas, pero también las encuestas a nivel nacional le dan por encima del 18, 19, incluso algunas encuestas por encima del 20%. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un ejercicio de realismo y decir, esto está aquí ya. Primero, porque ya lo han experimentado las comunidades autónomas, y segundo, porque no hay otra fórmula de gobierno, no hay otra alternativa al gobierno que hay hoy más que la suma del Partido Popular y Vox. Y respecto al resto de la comparecencia, creo que hemos visto al mismo Feijóo hiperbólico, inflamado y apocalíptico que llevamos viendo desde al día siguiente que Pedro Sánchez formara gobierno. Esto tampoco es ninguna novedad.
pero por encontrarle algún punto novedoso a su comparecencia, a mí me ha sorprendido y muy negativamente ese punto de deshumanización del inmigrante y esa negación de los derechos humanos de una forma tan rotunda, porque él ha dicho, en este país se cumple la ley. Claro, los inmigrantes tienen que cumplir la ley, pero también las administraciones públicas. Y si en el local donde estaban hacinados los inmigrantes había problemas de seguridad o de salubridad, le correspondía al Ayuntamiento de Badalona resolver eso antes de llegar al extremo que ha llegado en plenas Navidades y deshumanizando a los seres humanos y negándoles los derechos humanos más elementales. Realmente Feijóo confirma al terminar este 2025 que sí va a seguir. Lo mismo que sucedió en Valencia, probablemente sucederá en Extremadura. ¿Está dispuesto a pactar con Vox? Bueno, pues en efecto, yo creo que eso es lo más relevante del discurso de ayer, por lo que supone de cambio en la narrativa del Partido Popular y de clarificación. La crítica que hace al desempeño del gobierno durante este curso yo creo que sigue la estela de lo que nos tienen acostumbrados el Partido Popular estos últimos años, por lo tanto, en ese sentido yo creo que se mantiene en ese discurso. Ahora bien, creo que por primera vez de forma explícita el señor Feijóo incluye a Vox como uno de sus aliados preferentes en ese ámbito de la derecha. Marca cordón sanitario con Bildu y asume que Vox va a ser aliado natural o socio natural, incluso reconociendo la buena salud que el partido de la ultraderecha goza en las encuestas al menos, ¿no? Eso aventura efectivamente que lo que hemos visto en Valencia previsiblemente lo podremos seguir viendo en Extremadura, lo podremos seguir viendo quizá aquí en Aragón después de las elecciones del 8 de febrero, que tenemos ya a la vuelta de la esquina, y probablemente sea la tónica habitual que vamos a ver, ¿no? Yo creo que es importante remarcarlo porque si nos fijamos, ¿qué fue lo que ocurrió en el año 2023 entre las elecciones autonómicas y municipales y las elecciones generales? Básicamente lo que ocurrió allí fue que ante la posibilidad de que la ultraderecha entrara a formar parte del gobierno, probablemente con una vicepresidencia, cosa que el Partido Popular quería evitar que se entendiera como tal, pero que los acuerdos en Valencia explicitaron de forma muy clara. Ante esa posibilidad, una parte importante del electorado de la izquierda salió a votar, cosa que no había hecho en municipales y autonómicas, y sin embargo también una parte importante de ese votante de centro, que había optado por opciones conservadoras en las municipales y autonómicas un mes antes, se lo pensó dos veces, ¿no? Digamos que el Partido Popular asume que eso ahora no va a pasar, que esa sociología ha terminado, que en realidad Vox ha dejado de generar ese efecto rechazo y por lo tanto ya no tiene problema en incorporarlo dentro de su bloque como aliado preferente. Por lo tanto, yo creo que el discurso de ayer es muy significativo políticamente hablando desde el punto de vista del discurso y desde el punto de vista de la estrategia política del ámbito conservador aquí en España. Habría otra novedad, Cristina, que es que Feijóo no descartaría un gobierno conjunto, porque hasta ahora se había hablado de negociar con Vox de tal manera que quedase fuera del Ejecutivo, pero ahora lo que no está descartado por parte del líder del Partido Popular es que puedan compartir Partido Popular y Vox, por ejemplo, el gobierno de Extremadura. Claro, en efecto, otra cosa es que a Vox le interese, ¿no? Porque lo que hemos visto es que a Vox le renta mucho más, al menos desde el punto de vista de las encuestas, bueno, incluso ya en las elecciones, en los resultados en Extremadura, le renta mucho más estar fuera de los gobiernos influyendo en las políticas que estar dentro, gestionar y desgastarse, ¿no? Pero en efecto, si nos atenemos al literal de lo dicho ayer por el señor Feijóo, lo que vemos es que se abre la puerta y se abre la puerta a ser aliados en la medida en que cada uno y en cada territorio se plantee. Entonces, esa especie de distancia, ¿no?, que antes se marcaba, ahora desde luego desaparece, ¿no? Pero hay que recordar que esto ya ocurrió en esos gobiernos autonómicos previos, ¿no? Y que fue Vox el que salió de esos gobiernos autonómicos por voluntad propia, aunque no salió, por ejemplo, de la presidencia de cámaras legislativas o de acuerdos importantes en algunos ayuntamientos. Entonces, fue una retirada del poder bastante medida, bastante calculada, para decirle a sus votantes que ellos no forman parte de esto que llaman, pues bueno, lo establecido, ¿no?, el sistema de alguna forma, que ellos son distintos y que por lo tanto salen de esos gobiernos. Pero, insisto, fue Vox el que se retiró de esos acuerdos y no el Partido Popular el que se distanció. ¿Cómo lo ves tú, Cristina? Afirmó que había tenido fue dar por hecho que las elecciones generales estaban ganadas en julio de 2023, que no iba a necesitar a Vox, después de haber pactado en las autonomías, tras las autonómicas y las municipales, con Vox. Entonces, en esta ocasión ya asume
perfectamente que ese pacto con Vox va a ser imprescindible, al menos a tenor de las encuestas en este momento, que Vox sigue subiendo y lo da por hecho, y ahora la segunda etapa es normalizarlo dentro del electorado de centro derecha. Veremos a ver cómo le sale esa jugada en función de lo que haga Vox. Ahora bien, Vox ha demostrado dos cosas. Vox no negocia. Vox, si quieres gobernar con él, tienes que atenerte a las consecuencias. Y si vas a necesitar ese apoyo, tienes que atenerte a las consecuencias. ¿Normalizar el pacto con Vox? Bueno, habrá gente que ya en eso juega con la corriente a favor, que hay gente que ya esto no le da miedo, ni le provoca ningún rechazo, ni sobre todo me refiero, insisto, al votante del PP de centro derecha, al más centrado, liberal, etcétera. Luego los resultados los iremos viendo en las comunidades autónomas, los hemos ido viendo pese a que se fueron del gobierno, de los gobiernos autonómicos, y probablemente en un gobierno estatal lo veremos con mayor fiereza, si me permitís la expresión. Plantea